Buenas tardes, mi nombre es Diego Gamboa y me corresponde explicar el capítulo Diseñando para Entornos del libro Design for How People Learn, que es el capítulo 9. Él comienza este capítulo enseñándonos una vivencia de vida en donde él tuvo que trabajar por unos años en un call center y trae esto a colación porque era muy complicado, o él veía que era muy complicado lograr que un asesor tuviera todo el conocimiento necesario para poder dar una respuesta acertada a los clientes, y él daba un tiempo pues mínimo de 6 meses de curva de aprendizaje. Esto se debía en gran parte a que un asesor tenía que saber operar sobre diferentes aplicativos para poder dar una respuesta, y en ese camino era muy posible o era factible que se equivocara y diera una respuesta errada. Entonces es ahí donde él empieza a identificar que hay formas de colocar ayudas en el entorno que faciliten este trabajo en pro de dar, pues, de mejorar, de no poner todo el conocimiento en la cabeza de los asesores, sino más bien de aprovechar esas habilidades que tienen los asesores y aprovechar las habilidades que tiene el entorno para que juntas puedan dar una mejor solución a esta necesidad. Uno de los ejemplos que él coloca es, por ejemplo, esta estufa en donde hay unos interruptores y están las estufas. Inicialmente en este modelo es difícil entender cuál es cuál. Podríamos asumir de pronto algunas de ellas, pero no es tan claro. Diferente a esta otra propuesta en donde ya podemos darnos una idea de qué interruptor enciende cuál estufa. Entonces esto es lo que habla de colocar ayudas en el entorno que ayuden a entender de qué se trata la herramienta, tanto para personas nuevas como para personas que ya han utilizado el producto. También nos habla de que hay cosas para las que los humanos son buenas y hay cosas para las que la tecnología son buenas, y estas dos cosas no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, los humanos son buenos reconociendo emociones o también entendiendo lo que otros quieren decir. Sin embargo, la tecnología no. Incluso en tiempos modernos, si tomamos en cuenta Alexa como ejemplo, muchas veces nosotros le decimos algo y aunque es muy buena a veces, todavía a veces no entiende lo que uno le quiere decir. Y uno diría, ah, no, es que Alexa es boba. Pero pues es una falencia de la tecnología. Nosotros somos muy fácil, tenemos la facilidad de entender fácilmente a otros humanos, incluso en lenguajes no verbales. Para eso a la tecnología le falta mucho tiempo. Por otro lado, la tecnología es muy buena haciendo, no sé, haciendo cálculos matemáticos, realizando operaciones de memoria, realizando cálculos aritméticos. Y pues evidentemente los humanos no son buenos en eso, no, la mayoría de los humanos no son buenos en esas áreas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el autor nos trae esto a colación porque cuando nosotros diseñamos necesitamos aprovechar las capacidades que tiene la tecnología y las capacidades que tienen los humanos. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Por último, para el tema del contexto, es importante tener proximidad con la ayuda, ¿sí? Entre más cerca esté el usuario del conocimiento, más hará uso de él. Él nos ponía un ejemplo de si una persona está frente a un computador, frente a un programa, y no sabe cómo operar en él, y tiene un manual, seguramente, y tiene a otra persona al lado, seguramente le va a preguntar a la persona al lado cómo hacerlo antes de ir a consultar el manual. A esto habla de tener acercar el conocimiento al usuario, ¿sí? Bueno, dado ya el contexto, entonces él nos menciona algunas formas de hacer esto posible. Entonces, una de ellas es situando ayudas en el entorno. Por ejemplo, esta etiqueta en estos cables de corriente nos evitan electrocutarnos, dándonos una ayuda, una señal de cómo utilizarlos. Y puede que yo los use, puede que yo la lea, puede que no la lea, pero seguramente cuando yo la reuse en unos 2 años me voy a acordar de cómo debo conectar los cables y me va a evitar electrocutarme. Otra forma es una lista de tareas, es muy utilizada en el mundo de los asistentes de viaje. Ellos tienen que hacer un listado de tareas para no olvidar que algo esté asegurado. También una forma de hacerlo es mostrando al usuario un árbol de decisión que le permita ir directamente a lo que está esperando resolver.
en vez de leerme todo el manual, pues esta ayuda me permite ir rápidamente a donde necesito. Otra forma de hacerlo es tener información de referencia que me ayude a tomar la decisión que yo estoy buscando. Y por último, la realidad aumentada evidentemente también ha ayudado a este campo, pues me coloca ayuda en el sitio, me dice, me puede dar sugerencias de qué hacer en determinada situación. También nos habla de los atajos que se puedan poner por ejemplo, en la interfaz podemos colocar una sección de preguntas frecuentes, que es una selección de las preguntas que más han hecho, que busca resolver esas preguntas que la mayoría de usuarios tienen para evitar, no sé, que vuelvan a preguntar o que tengan los mismos problemas. Y por otro lado, también nos habla de los atajos de teclado. Él nos pone este ejemplo de que las interfaces hoy en día cuentan con unas interfaces, unos shortcuts que nos permiten ir rápidamente a la herramienta que necesitemos. Entonces aquí a la izquierda, por ejemplo, podemos ver que si le doy L voy rápidamente a este, o que si le doy B voy a ir rápidamente a seleccionar. Esto, digamos, no es usado comúnmente por los usuarios principiantes, pero seguramente por los usuarios avanzados se utiliza mucho. Por ejemplo, en Unity también se utiliza mucho el teclado para ir rápidamente o seleccionar rápidamente algunas funciones. Otra forma de hacerlo es situando disparadores en el entorno. Entonces, básicamente un disparador en el entorno es que si una situación A se da, entonces disparar el comportamiento B. Esto lo podemos ver aquí de forma análoga con un letrero que me dice que me debo lavar las manos antes de retornar al trabajo, y seguramente va a tener influencia en muchas personas, más que si no existiera el mensaje, pero también lo podemos pensar en una aplicación. Si el usuario llegó a una sección que no debía llegar o que debía llegar, pues yo puedo disparar un pop-up que diga, oiga, debe hacer esto, o alguna situación, dependiendo de lo que queramos informar. También hay otra forma de hacerlo, que es situando comportamientos en el entorno. Entonces aquí hay un ejemplo análogo, es una línea roja para conocer el centro histórico de Boston, que no requiere ningún bagaje, ningún conocimiento avanzado en tecnología, no requiere ni siquiera tener un celular conectado a internet, sino que simplemente, si yo sigo la línea roja, voy a poder conocer el centro histórico de Boston. Workflows automatizados. Él ponía el ejemplo de que el aplicativo de call center, la forma en que resolvieron el tema de tener que pasar por muchos aplicativos antes de dar una solución, fue construir un sistema de información que ya tenía unas preguntas prediseñadas, y que respondiendo a esas preguntas, 3-4 preguntas, ya se le podía dar al usuario una solución acertada a lo que estaba buscando, sin necesidad de que el asesor tuviera que navegar por una serie de aplicativos. Entonces ahí va aplicado un poco lo que decíamos al inicio, que debemos delegar a la tecnología las cosas que la tecnología sabe hacer bien, y delegar a los usuarios lo que ellos saben hacer bien. Ellos seguramente saben comunicarse bien con el usuario, y seguramente el sistema sabe a través de una programación cuál es la opción acertada para el usuario, para el cliente final. Y por último, pues está este ejemplo en el que yo, si quisiera servir una taza de café mediana, corta o grande, pues ya con este selector en el sitio voy a saber básicamente cómo lograr que mi café no se vaya a regar. Ya para cerrar, unos aspectos claves a tener en cuenta es que debemos aclarar el camino para lograr el objetivo. Debemos intentar manejar metas cortas y solucionar frustraciones pequeñas paso a paso. Siempre que desarrollemos una solución, debemos preguntarnos siempre cómo hacer ese proceso más simple, cómo hacer el sistema mejor. Habla de cómo optimizamos la tecnología para que funcione en función de lo que queramos lograr, y qué barreras están impidiendo que las personas lo logren. Muchas veces uno propone algo y dice, no, ¿por qué lo hacen así? Y le dicen a uno, no, es que así siempre se ha hecho, o es que así es el proceso. Eso es una clara señal de que se puede mejorar. O sea, no siempre porque las cosas estén hechas o resueltas así, quiere decir que sea el mejor camino para lograr lo que se quiera. También en esa etapa de ideación, cuando se está creando estas opciones, estas ayudas, tenga en cuenta que ninguna idea es mala,
Todas las ideas son bienvenidas, lo importante es que usted las liste todas y una vez haya escogido la solución, para escoger la solución, perdón, debe analizar un tema de costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, esta línea para conocer el centro histórico de Boston es una opción que, aunque es análoga y costosa, también puede resultar muy beneficiosa porque no requiere que las personas, los turistas, tengan, por ejemplo, un plan de datos, que es algo muy común. Y bueno, por último, y ya como a modo de resumen, recuerde siempre, en lugar de intentar poner todo el conocimiento en la cabeza de humanos, intente averiguar si algo del conocimiento se puede poner en el entorno. Facilítele la vida a los usuarios. Las actividades que son particularmente difíciles de dominar para los humanos son buenas candidatas para integrarse en el medio ambiente. La proximidad importa, trate de acercar el conocimiento lo más posible al comportamiento. Y no se limite a enseñar a los alumnos cómo realizar un proceso, observe el proceso para ver si hay alguna forma de optimizarlo para que sea más simple y fácil de usar. Esto es súper importante, no busquemos que todo lo que nosotros diseñemos tenga una preparación previa en donde le decidimos cómo hacerlo, sino que veamos cómo el usuario descubre las cosas y ayudemos con ciertos atajos, colocando con el uso de estas herramientas, acercarlo a lo que queremos lograr, sin necesidad de tener que tener una capacitación para conseguir ese objetivo. Y eso es todo. Muchas gracias.